Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a compartirles algunos fragmentos del libro Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Ngozi Adichie. Ella es una escritora nigeriana que nació en 1977. A los 19 años consiguió una beca para estudiar comunicación y ciencias políticas en Filadelfia. Posteriormente cursó un máster en escritura creativa en la Universidad Johns Hopkins en Portland y actualmente vive entre Nigeria y Estados Unidos. Al día de hoy ha publicado 4 novelas: La flor púrpura, Medio sol amarillo, Alrededor de tu cuello y Americana. Este libro en particular lo escogí porque habla de las cosas comunes, habla de lo que nosotros conocemos como micromachismos, que, como decía una escritora mexicana, no son micros, son cotidianos. Hay cosas que están tan normalizadas en nuestra sociedad que pasan a la categoría de normal, y es algo que no debemos permitir. Debemos seguir luchando por terminar con estas injusticias que vienen desde lo más pequeño. Y como diría la autora en alguna parte del texto, las cosas pequeñas son las que más duelen. Sin más, empiezo con la lectura. Okoloma era uno de mis mejores amigos de la infancia. Vivía en mi calle y me cuidaba como si fuera mi hermano mayor. Okoloma era gracioso, inteligente y llevaba botas de vaquero con las punteras picudas. En diciembre de 2005, Okoloma murió en un accidente de aviación al sur de Nigeria. Okoloma también fue la primera persona que me llamó feminista. Yo tenía unos 14 años, estábamos en su casa discutiendo. Los dos atiborrados de conocimiento medio digerir de los libros que habíamos leído. No me acuerdo de qué estábamos debatiendo en concreto, pero me acuerdo de que en medio de toda mi diatriba, Okoloma me miró y me dijo: ¿sabes que eres una feminista? No era un cumplido. Me di cuenta por el tono en el que lo dijo. El mismo tono con el que alguien te podría decir: ¿tú apoyas el terrorismo? Yo no sabía qué quería decir aquello de feminista. La palabra feminista está sobrecargada de connotaciones negativas. Odias a los hombres, odias los sujetadores, odias la cultura africana, crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje, no te depilas, estás siempre enfadada, no tienes sentido del humor y no usas desodorante. A menudo cometo la equivocación de pensar que algo que para mí resulta obvio es igual de obvio para todo el mundo. Pongamos por caso a mi querido amigo Lois, que es un hombre brillante y progresista. Él y yo conversábamos a veces y él me decía: no entiendo a qué te refieres cuando dices que las cosas son distintas y más difíciles para las mujeres. Tal vez lo fueron en el pasado, pero ahora no. Hace poco escribí un artículo sobre la experiencia de ser una mujer joven en Laos. Un conocido me dijo que mi artículo era rabioso y que no debería haberlo escrito con tanta rabia. Claro que era rabioso. La situación actual en materia de género es muy injusta. Estoy rabiosa. Todos tendríamos que estar rabiosos. La rabia tiene una larga historia de propiciar cambios positivos. Además de la rabia, también tengo esperanza, porque creo firmemente en la capacidad de los seres humanos para reformularse a sí mismos para mejor. Pero volvamos a lo de la rabia. Oí el matiz de advertencia en el tono de mi conocido, y me di cuenta de que su comentario iba tanto por el artículo como por mi carácter. La rabia, me decía aquel tono, es particularmente indeseable en una mujer. Si eres mujer, no tienes por qué expresar rabia, porque puede resultar amenazador. Pasamos demasiado tiempo enseñando a las niñas a preocuparse por lo que piensen de ellas los chicos. Y sin embargo, al revés no lo hacemos. No enseñamos a los niños por preocuparse por caer bien. Pasamos demasiado tiempo diciéndole a las niñas que no pueden ser rabiosas, ni agresivas, ni duras. Lo cual ya es malo de por sí, pero es que luego nos damos la vuelta y nos dedicamos a elogiar o justificar a los hombres por las mismas razones. A las niñas les decimos: puedes tener ambición, pero no demasiada. Debes intentar tener éxito, pero no demasiado, porque entonces estarás amenazando a los hombres. Si tú eres el sostén económico de una relación con un hombre, finge que no lo eres, sobre todo en público, porque si no, la estarás castrando.
Conozco a mujeres jóvenes que experimentan una presión tan grande por casarse, presión por parte de su familia, de sus amigas y hasta del trabajo. Lo peor es que esta presión las empuja a tomar decisiones terribles. Es fácil decir que las mujeres podemos decir que no a todo esto. La realidad, sin embargo, es más difícil y compleja. Todos somos seres sociales, todos interiorizamos las ideas de nuestra socialización. Yo solía mirar a mi abuela, una mujer brillante, y me preguntaba, ¿qué habría sido de ella si de joven hubiera tenido las mismas oportunidades que un hombre? Hoy en día, las mujeres tenemos más oportunidades que en la época de mi abuela, gracias a los cambios políticos y legislativos que son muy importantes. Y sin embargo, nuestra actitud y nuestra mentalidad siguen pesando más. ¿Qué pasaría si a la hora de criar a nuestras hijas e hijos no nos centramos en el género, sino en la capacidad? ¿Y si no nos centramos en el género, sino en los intereses? No es fácil tener conversaciones de género. Ponen incómoda a la gente y a veces la irritan. Tanto hombres como mujeres se resisten a hablar de género, o bien tienen tendencia a restar importancia rápidamente a los problemas de género, porque siempre incomoda pensar en cambiar el estado de las cosas. Hay gente que pregunta, ¿por qué usar la palabra feminista? ¿Por qué no simplemente decir que crecen los derechos humanos o algo parecido? Pues, porque no sería honesto. Está claro que el feminismo forma parte de los derechos humanos en general, pero elegir usar una expresión genérica como derechos humanos supone negar el problema específico y particular del género. Es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas durante siglos, que es una forma de poner el problema de género en punto de mira, que tradicionalmente el problema no era ser humano, sino concretamente ser una humana del sexo femenino. Durante siglos, el mundo dividía a los seres humanos en dos grupos y a continuación procedía a excluir y a oprimir uno de esos grupos. Es justo que la solución al problema reconozca esto. Hay hombres que se sienten amenazados por la idea del feminismo. Creo que viene por la inseguridad que les genera la forma en que se les cría, del hecho de que su autoestima se vea mermada si ellos no tienen naturalmente el control en calidad de hombres. Otros hombres te pueden responder diciendo, vale, eso es interesante, pero yo no pienso así, yo ni siquiera pienso en términos de género. Pues quizá no. Y ahí es donde radica parte del problema, en el hecho de que muchos hombres no piensan de forma activa en el género, ni se fijan en él. Que muchos hombres, como dijo mi amigo Lois, dicen que tal vez las cosas estuvieran mal en el pasado, pero ahora están bien. Y que de muchos hombres no hacen nada para cambiar esto. Y como el género puede resultar un tema incómodo, hay formas fáciles de terminar la conversación. Hay quien saca a colación la evolución biológica y los simios. El hecho de que las hembras de los simios se inclinan ante los machos y cosas parecidas. Pero la cuestión es que no somos simios. Los simios también viven en árboles y comen lombrices, nosotros no. Y hay quien dice, bueno, pero es que los hombres pobres también lo pasan mal. Y es verdad, pero esta conversación no trata de eso. El género y la clase social son cosas distintas. Los hombres pobres siguen disfrutando de los privilegios de ser hombres, por mucho que no disfruten de los privilegios de ser ricos. Así que no, esta conversación trata de género. Y hay gente que dice, oh, pero es que las mujeres tienen el poder verdadero, el poder de abajo. Esta es una expresión nigeriana para referirse a las mujeres que usan su sexualidad para conseguir cosas de los hombres. Pero el poder de abajo no es poder en realidad, porque la mujer que tiene el poder de abajo no es poderosa por sí misma, simplemente tiene una vía de acceso para obtener el poder de otra persona. Y hay quien dice que las mujeres están subordinadas a los hombres porque es nuestra cultura. Pero la cultura nunca para de cambiar. ¿Qué sentido tiene la cultura? En última instancia, la cultura tiene como meta asegurar la preservación y continuidad de su pueblo. La cultura no hace a la gente hace a la cultura. Y si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Me acuerdo mucho de mi amigo Coloma, que siga descansando en paz.
Y él tenía mucha razón cuando hace años me llamó feminista. Soy feminista. Y cuando hace tantos años busqué la palabra en el diccionario, me encontré con que ponía feminista, persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. ¿Qué tal? Yo soy Raúl Acosta. Quiero agradecer a la maestra Virginia Cebes por la invitación a participar en esta actividad con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El día de hoy quiero compartirles un texto de la escritora Paola Klug. Paola Klug es una escritora autodidacta y promotora cultural mexicana. Sus textos siguen esta línea de tradición oral tan típica de nuestra cultura. Hablan de magia, de chamanismo, de mitología y bueno, de todo lo que conforma el imaginario del pueblo mexicano. Ahora quisiera compartirles otro texto de Paola Klug, probablemente uno de los más conocidos de esta autora, que se titula Trenzaré mi tristeza. Decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste, lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello. De esta manera, el dolor quedaría atrapado entre los cabellos y no podría llegar hasta el resto del cuerpo. Había que tener cuidado de que la tristeza no se metiera en los ojos, pues los haría llover. Tampoco era bueno dejarla entrar en nuestros labios, pues los obligaría a decir cosas que no eran ciertas. Que no se meta entre tus manos, me decía, porque puedes tostar de más el café o dejar cruda la masa. Y es que a la tristeza le gusta el sabor amargo. Cuando te sientas triste, mi niña, trénzate el cabello, atrapa el dolor en la madeja y déjalo escapar cuando el viento del norte pegue con fuerza. Nuestro cabello es una red capaz de atraparlo todo. Es fuerte como las raíces del ahuehuete y suave como la espuma del atole. Que no te agarre desprevenida la melancolía, mi niña, aun si tienes el corazón roto o los huesos fríos por alguna ausencia. No la dejes meterse en ti con tu cabello suelto, porque fluirá en cascada, por los canales que la luna ha trazado entre tu cuerpo. Trenza tu tristeza, decía siempre, trenza tu tristeza. Y mañana que despiertes con el canto del gorrión, la encontrarás pálida y desvanecida entre el telar de tu cabello. El texto que escogí se llama Fátima. Hace algunos años mataron a una niña allá por mi pueblo. Se llamaba Fátima, tenía 12 años. A sus vecinos les caía mal por modosita, porque se la pasaba leyendo pendejadas. Estaba en el cuadro de honor de su escuela y siempre andaba sin desviarse de su casa a la escuela y de la escuela a su casa. Muy recatada la pinche escuincla, muy alzadita, decían, que quería ser doctora y curar enfermedades. Pero las viejas no se deben de dedicar a eso, porque ya no cuidan a sus esposos ni a sus hijos, y por eso la sociedad está como está. Un día hay que meterle un pinche susto para que aprenda a no salirse del huacal. Si no, luego otras van a querer ser como ella, pensó Luis. Lo que a esta vieja le hace falta es un hombre que le enseñe cómo ser una mujer de veras, dijo Misael, hermano de Luis. Un día temprano, su papá acompañó a Fátima a la parada del autobús. La niña se fue para la escuela, pero ya nunca regresó a su casa. Lo que se supo por los periódicos es que sus vecinos de toda la vida, Luis, Misael y otro tipo más, la encontraron cuando ella iba de regreso a su casa. La metieron a la fuerza a su casa y allí la violaron. Con una navaja le picaron la cara, el cuello. 90 cortadas le hicieron en total. Le tiraron todos los dientes y le sacaron un ojo. Le fracturaron las muñecas, los tobillos y le dislocaron el hombro para que no pudiera escapar. Le abrieron el pecho con un cuchillo a nivel del tórax y la entrepierna. Pese a la tortura, ella seguía con vida, así que los tipos terminaron por aplastarle la cabeza con 3 rocas, la destrozaron y finalmente la enterraron para que nadie pudiera encontrarla. La familia, al enterarse de lo sucedido, comenzó a buscar a sus vecinos, con quienes se vio a la niña por última vez. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar. Una turba enardecida intentó lincharlos, pero la madre de Fátima los detuvo, confiando en que la policía hiciera su trabajo y recibieran su merecido. Nada de eso pasó. La jueza que atendió el caso no consideró que se tratara de un feminicidio y solicitó a la madre de Fátima que demostrara que la niña ya había tenido su periodo como prueba. A los asesinos los metieron a la cárcel, pero con condenas muy bajas porque eran menores de edad, y al tercero lo dejaron en libertad por falta de pruebas. Aquel pueblo en el que había vivido Fátima se comenzó a convertir en un infierno para su familia. Empezaron a recibir amenazas. Vamos a matar a sus demás hijos si no nos dejan en paz,
les decían por teléfono. La familia, asustada, tomó sus pocas pertenencias y se fue. No se supo más de ellos. Dicen que un día regresaron a exigir justicia por su hija muerta, que llegaron hasta Palacio Nacional, pero no pudieron pasar porque éste estaba rodeado por decenas de vallas. Alguien les dijo que era por seguridad de las propias mujeres, para que no causaran destrozos al patrimonio nacional durante sus manifestaciones. Así que solo pudieron dejar colgada en una valla una foto de la niña para que cuando las personas vieran su rostro sereno, se acordaran que el 5 de febrero del 2015, en la comunidad de La Lupita, Casas Viejas, municipio de Lerma, fue asesinada Fátima Barinia Quintana Gutiérrez, que soñaba con ser doctora. Rosario Castellanos, 1925-1974. A los 16 años, Rosario Castellanos dejó la ciudad de Comitán, Chiapas, para mudarse a la Ciudad de México, donde estudió filosofía en la UNAM. Describen a Rosario Castellanos como una escritora que dio voz, en medio del ruido ensordecedor, a los indígenas, a los pobres, a las jerarquías sociales, a los blancos, al injusto trato social y al ser mujer, temas impropios para su época. La consideran la escritora más importante del siglo XX en México. Su aportación es riquísima en obra poética, narrativa, reflexiva y dramática, géneros que casi ningún literato ejerce en su totalidad. Es la primera mujer, después de Sor Juana Inés de la Cruz, que por la importancia de su obra literaria ha sido conocida en España y muchas partes del mundo por las traducciones de su obra. En 1971 se convirtió en embajadora de México en Israel, donde combinó su labor diplomática, el pensamiento cultural y la docencia. Su libro, Mujer que sabe latín, fue publicado en 1973 y es una compilación de ensayos relacionados con la mujer. Doy lectura a fragmentos de él. La participación de la mujer en la educación formal. ¿Qué ocurría con esas mujeres sometidas a exigencias tan altas y dueñas de los medios más precarios? Para preservar su virtud, no se les enseñaba a discernir entre el bien y el mal, a conocer el mal bajo las diferentes máscaras que adopta, ni se les instruía acerca de la mecánica de las pasiones para que adquirieran la posibilidad de manejarlas y dominarlas, sino que se les mantenía en la más absoluta ignorancia y solo se les inculcaba la práctica de ciertas devociones religiosas, una práctica que no iba más allá de una mera repetición de frases desprovistas de significado, de gestos de rituales y del sentido. Estamos en 1970. En principio, todos deben y pueden educarse. En la realidad, las cosas tienen su más y su menos. En una familia, el factor principal que determina la oportunidad de la educación en los niveles elementales de sus hijos es el factor económico. Si los medios abundan, no se discrimina en función del sexo de los educandos, pero cuando es preciso elegir quién ha de aprender las primeras letras y las 4 operaciones aritméticas por las que van a ser indispensables para abrirse vida, se elige a los varones. A las mujeres se les adiestra en las labores del hogar y se les prepara, como se ha hecho secularmente, para el matrimonio. Según el hombre mismo, es él quien en un 74% de las veces permite o impide trabajar a su mujer. Y no importa que se nos diga que hay 2.600 químicas y 2.250 abogadas, si su eficiencia todavía está en tela de juicio. Tanto es así que todavía el cliente prefiere recurrir a los servicios de un profesionista varón. Nos vemos en un círculo vicioso. Me refiero que muchas mujeres profesionistas se preguntarán a la hora del balance: si ha sido
¿O ha valido la pena afrontar tantas hostilidades? Y sin embargo, hay que hacer algo por romper ese círculo. Lo más urgente es explorar la magnitud y la profundidad del problema. ¿Qué es lo que fundamentalmente impulsa a una mujer en México a salirse del molde tradicional y buscar en la educación una vía para realizarse? ¿Hasta qué punto logra, por medio de la educación, la independencia económica? ¿Hasta qué punto acepta esa independencia como una conquista o la soporta como una culpa? ¿Hasta qué punto la independencia económica encuentra un correlato con la responsabilidad moral y en la autonomía social? Los hombres no son nuestros enemigos naturales. Nuestros padres no son carceleros natos. Si se muestran accesibles al diálogo, tenemos abundancia y variedad de razonamientos. Ante esto, yo sugeriría una campaña. No arremeter contra las costumbres con la espada flamiguera de la indignación ni con el trémolo lamentable del llanto, sino poner en evidencia lo que tienen de ridículas, de obsoletas, de cursis y de imbéciles. Quedamos en un punto: formar conciencia, despertar el espíritu crítico, difundirlo, contagiarlo. No aceptar ningún dogma, hasta ver si es capaz de resistir un buen chiste. Por lo demás, estamos apostando sobre seguro. De nada vale aferrarse a las tablas de un navío que naufragó hace muchos años, el nuevo mundo en el que hemos de habitar y que legaremos a las generaciones que nos sucedan, exigirá el esfuerzo y la colaboración de todos. Y entre esos todos será la mujer que posee un potencial de energía para el trabajo con la que ya cuentan los sociólogos que saben lo que traen entre manos y planifican nuestro desarrollo, y a quienes, naturalmente, no vamos a quedar mal. Buen día, mi nombre es Isabel Yolanda Díaz González, soy egresada de la carrera de Ingeniería y Biotecnología por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Soy generación 2020 y agradezco mucho a la maestra Vicky Cés por extenderme la invitación para participar en esta maravillosa actividad para promover la lectura y sobre todo la lectura feminista. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes una novela que verdaderamente creo yo que en algún momento de nuestra vida deberíamos de leer. Y esta se llama Kim Ji-young y nació en 1982. Esta fue escrita por Chang Dong-yoon. Es una autora surcoreana nacida en Seúl en 1978, se licenció en Sociología y ha trabajado durante 10 años como guionista de televisión. Sus dos primeras novelas, Cuando escuchas con atención y Para Kamenetsky, lograron la aclamación de la crítica y recibieron múltiples premios. Kim Ji-young, nacida en 1982, se ha convertido en un fenómeno entre las lectoras y los lectores de Asia y de todo el mundo. Es la primera que se traduce al español. Esta lectura verdaderamente, desde el principio, la autora te da a entender que no solo se trata de una protagonista. Esta lectura es el reflejo de la sociedad y de las desigualdades y las pequeñas violencias que viven las mujeres día con día en todo el mundo. No es de extrañarte que muchas de las cosas que le pasan a la protagonista también te hayan sucedido a ti, o que te veas reflejada en su pesar, en cómo se siente, en cómo ella ve lo que sucede a sus alrededores. Y el nombre de la autora lo eligió porque ella se dio cuenta o descubrió que ese era uno de los nombres más populares en Corea del Sur en los años 80, 90. Y ella te da a entender que a todas las mujeres les pasa lo que le pasa a Kim Ji-young. Pero cuando tú te lo vas leyendo, te percatas que también te sucedió a ti, a pesar de que tú vives a kilómetros aparte. Y es muy bonita lectura, verdaderamente yo hago una analogía de que es como un vino. Mientras lo estás leyendo, la vas disfrutando, la vas experimentando, la vas descubriendo.
y cuando la terminas te quedas con la sensación de que quieres más, de que la disfrutaste tanto que necesitas más, aunque también un poco de enojo porque pues muchas cosas las has experimentado tú o algún familiar tuyo o algún amigo. Quisiera comenzar con una frase que empieza así. Los chicos lideraban la actividad, se movían primero, tenían prioridad para participar en clase y sus deberes eran revisados antes. Mientras tanto, las chicas, entre el aburrimiento y el alivio, esperaban su turno con paciencia y sin extrañar. Del mismo modo en que mucha gente acepta como si nada que el número de identidad de los hombres comienza por el 1 y el de las mujeres por el 2. Otra regla táctica era que las chicas desempeñaban el papel de jefas de limpieza y los chicos el de jefes deportivos. No importaba que estos cargos fueran decididos por los profesores o que los estudiantes se ofrecieran voluntariamente a ocupar. Aquí da a entender cómo existe la desigualdad desde que somos pequeños, cómo se delegan las responsabilidades fuertes o las responsabilidades de liderazgo, de sobrellevar con el grupo a los hombres, porque ellos son los que van a ser el futuro, ¿no? Los que ellos van a crear las oportunidades, los que van a crear la diferencia, los que van a crear un mejor mundo, mientras que las mujeres son las que aplauden, las que se quedan agachadas, las que no mueven ningún dedo más que estar atrás, porque siempre se debe entender que ellas son el número 2. Después sigue un tema que en lo particular me llegó mucho, que es la menstruación femenina, porque creo que aquí en México siempre se le habla se ha dado a entender que es un tema que se debe callar, que debe avergonzarse y que no debes de compartirlo, cuando verdaderamente es algo que le pasa a la mitad de la población del mundo, es algo normal, algo que se debe hablar, algo que debes de sobrellevar y que no es algo asqueroso y no se le deben de atribuir connotaciones negativas a algo que es completamente natural. Y dice, un secreto fastidioso, doloroso y algo vergonzoso, como si la menstruación fuera algo indecente sobre lo que se debía de callar. Cada vez que pasaba esto, ella se escapaba a su cuarto como si hubiera hecho algo mal y se cambiaba. Después sigue un aspecto que también creo que me gustaría compartir, que es la maternidad elegida, ¿no? Que muchas veces no se le da la opción a la mujer de elegir cuándo quiere ser mamá y si es que ella lo quiere ser, porque es una responsabilidad que se le atribuye por el simple hecho de ser mujer, porque su único objetivo de vida es formar una familia y procrear hijos. Y dice, el mundo había cambiado mucho, pero las pequeñas reglas, los pactos y las costumbres seguían sin actualizar. En conclusión, el mundo no había cambiado tanto. ¿Sería que las leyes y los marcos institucionales regulaban los valores de las personas o serían los valores los que guiaban las leyes institucionales? Para esto, Kim no estaba preparada para tener hijos y la familia de su esposo le atribuye que ella estaba mal, que ella tenía un problema, que ella era el problema. Después toca un tema que es con respecto al acoso sexual callejero, de cómo se nos culpabiliza a las mujeres, se nos revictimiza y dicen que toda la vida le habían insistido en lo mismo, que tuviera cuidado, que si se vistiera bien, que se comportara como era debido, que se preocupara por evitar caminos, horarios e individuos peligrosos, que la culpa la tenía la persona que no había medido el riesgo ni había sabido evitarlo, que la culpa era de ella, cuando verdaderamente es todo lo contrario. La culpa no es tuya, no es tu culpa vestirte como te vistes y que te violentes, no es tu culpa que el mundo esté como está, que el patriarcado te responsabilice por el simple hecho de cómo te vistes, por no tomar una elección adecuada.
no es su culpa. Y me gustaría concluir con una frase con la que termina la autora, y se le llama la nota de la autora, en la que dice: yo soy madre de una niña de 5 años, mayor que la hija de la protagonista. Ella dice que de mayor quiere ser astronauta, científica o escritora. Cuando mi hija crezca, el mundo debe de ser un mejor lugar para vivir. Confío en que sea así y que mi trabajo consista en tratar de cambiarlo para bien, para que todas las hijas de este mundo puedan lograr un mayor crecimiento y llegar más alto, alcanzar sueños más grandes. Espero que le puedan dar una oportunidad a esta magnífica novela.